Bueno, veo Joan Carbonell, Salva, Luis, Melvin. Melvin, te reconozco. Otros meetups. Hola, gracias por estar ahí. Bueno, pues bienvenidos al meetup de nuevo Paradigmas de Gestión, TEAL y Procesos Ágiles en la Práctica Legal. Os comento quiénes van a estar con nosotros hoy. Marco Robledo. A ver, no sé si me escucháis, porque sí, tengo el micrófono. Sí. Bueno, Marco Robledo fue mi profesor cuando llegué a Mallorca, en la UIP, y me enseñaba calidad. Pero ya en el 2004 Marco se metió al tema de las organizaciones conscientes, integrales, y claro, en ese momento yo creo que eso era ciencia ficción, ¿no? Para enseñarlo en un MBA, un MTA. Pero bueno, Marco está en estos temas desde ese momento, que ya tenía un libro publicado y ahora va a sacar otro. Entonces, bueno, como esta comunidad va de hola Carmen, vale, mutead por favor el micrófono al entrar, pero bueno, continuamos. Y bueno, lo he invitado porque vi que estaban todos estos temas en varias comunidades de organizaciones que aprenden, organizaciones fluidas, sociocracia, holocracia, así que bueno, nos va a contar su experiencia hoy. Y también va a estar con nosotros Jorge Morey, a quien he conocido recientemente porque, claro, como sabéis, bueno, yo trabajo en una empresa de tecnología y bueno, está el tema muy activo y necesitábamos ayuda de alguien que entienda no solo del legal, sino también de tecnología. Y claro, Jorge es el especialista en Mallorca, tiene muy buenas referencias y bueno, nos reunimos y me explicó cómo él puede hacer que un contrato realmente funcione cuando quieres trabajar allá, que es algo que para mí me parece súper necesario, porque la mayoría de contratos pues están muy limitados, ¿no? Son waterfall. Los contratos que yo conozco son por definición, me voy a cubrir las espaldas, voy a escribir todo lo que puedo y así avanzamos. Pero él pues nos va a hablar hoy de cómo se podría hacer un contrato en ese nuevo marco ágil. Y bueno, yo entiendo que la mayoría de los que estáis hoy con nosotros sabéis un poco temas Agile y Lean, así que en esto no nos vamos a centrar. Vamos a empezar con la presentación de Jorge y luego pasaremos a la presentación de Marco. Todos podéis hacer preguntas, ya sea vía chat o si queréis activad la cámara y hacer la pregunta respecto a lo que estamos hablando, ¿vale? Aquí estamos en confianza y es casi mejor que hagáis la pregunta en este momento, que no esperéis al final, que si no igual ya pasa el momento. Así que bueno, os dejo con Jorge, que nos va a presentar también en qué empresa está trabajando y de dónde viene. Súper. Bueno, gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, Marisa, por la invitación. Yo ahora voy a compartir pantalla, que no se asuste. Y vamos a cargar un segundo la presentación. Y mi idea es durante... A ver, ¿se ve bien? Sí. Vale. Mi idea 25 minutos, luego ahora 10-15 minutillos más de preguntas, pero bueno, se puede hacer en global unos 45, entre yo intentaré hacer pequeños parones por si queréis hacer una pregunta específica de algo. Es hablar de metodologías ágiles en tareas y procesos legales. Veréis que es la parte un poco más pequeña que haremos y veremos un poco lo que hace Marisa, que nosotros hemos experimentado un poquillo con quién somos o quién es quien en Palma, que se llama Términos y Condiciones. Es un despacho especializado en nuevas tecnologías o derecho de Internet. Y esto es que solo, siempre digo lo mismo, pero no nos pidáis divorcios, no nos pidáis vender casas, eso no lo hacemos. O sea, estamos especializados en cualquier cuestión legal que se deriva de la tecnología. Puede ser tan sencillo, tan común como un contrato de software de desarrollo, una licencia,
puede ser e-commerce, por ejemplo, durante esta época pues, ha explotado incluso más. Puede ser gestión de información personal. Nosotros hemos participado mucho y estamos participando mucho en todo el tratamiento relativo a información personal ahora con las multitud de apps que hay. Es al final eso, cualquier cuestión que se derive de cuestión jurídica que se derive de la tecnología. Esos términos y condiciones. Y luego tenemos, porque dentro del despacho somos un poco frikis, si nos veis un poco en redes sociales, tenemos como un pequeño departamento de I+D y ahí experimentamos o bien con tecnologías o bien con conceptos que todavía no nos han solicitado el cliente, pero que nos parecen llamativos. Y en su momento, por allá 2016, finalmente 2015, empezamos a estudiar una cosa que se llama Legal Tech. Legal Tech no es más que tecnología aplicada a servicios legales, al mundo jurídico, y es como FinTech o es como InsurTech, es cualquiera de esas materias. Es más una vertiente más consultora en ese sentido. Y ahí lo que hacemos es ayudar más a despachos o departamentos legales en sus fases de transformación digital. Entonces ahí también indirectamente vemos cuestiones relacionadas con métodos ágiles, pero hay un poquito más vinculadas a... Ahí no tanto es el, por ejemplo, también lo hacemos, no es tanto en las cláusulas del contrato en sí, sino es, por ejemplo, cómo se presenta el contrato, cómo se puede hacer más usable, cómo se puede hacer más sencillo de entender, y ahí también hay fórmulas de hacerlo un poco más adaptable y más flexible. Y también afecta a procesos y demás. Entonces, es un poco son nuestras dos vertientes, son términos y condiciones y Legal Tech, que somos los obsesionados por la Legal Tech, ¿vale? Entonces, yo voy contando, si tenéis alguna cuestión, eso comentáis y vamos haciendo, ¿vale? A ver. Mi índice es eso. Tres cuestiones muy sencillas. Ahora empezaremos con Agile o métodos ágiles aplicados a tareas legales, que es la parte de contratos mayormente. Finalmente un poco hacia procesos, que veréis que si conocéis un poco metodologías ágiles, no, el sector legal no ha inventado absolutamente nada, pero está tremendamente feliz de haber descubierto Agile, porque en general el sector es un poco monolítico y le cuesta un poco cambiar y moverse, y entonces es un gran salto el hecho de centrar las tareas o los procesos en el cliente, saber trabajar de una forma más adecuada y colaborativa en equipo. Suena de hecho mucho más divertido que un abogado tradicional. Sí, no lo vas a encontrar. Sí, sigue siendo muy novedoso y hay muchísimos sitios que no lo vas a encontrar. Yo hacía el chiste antes de que, bueno, también están fundiendo la cantidad de post-its que haya mismo. Es decir, hay un exceso, también hay gente que está criticando eso, porque parece que todo se resuelve con post-its en el sector legal. Entonces, es más divertido, es más útil, donde se sabe utilizar y se aplica bien, es definitivamente un cambio grande, pero vaya, que no es ninguna técnica distinta, simplemente que se aplican esas técnicas al sector jurídico. Y luego es unas pequeñas conclusiones. Entonces, vamos allá. En tareas legales, yo lo centro en, ya digo, nosotros en la parte de términos hacemos muchos contratos de software, licencias, o sea, cuestión relacionadas con distribución de software, todo lo que está ahí vinculado. Y ahí hemos visto un poco de todo. El tema es cuando el desarrollo de software en verdad ha cambiado bastante en los últimos 15, 20 años, y quieras o no, aquí hablando de la parte tecnológica, se focaliza mucho el objeto del contrato, es decir, el objeto del contrato es, oye, ¿qué quiero que me hagas? Y luego eso, ¿en qué tiempo? ¿Por qué coste? ¿Y en qué mínimas condiciones? Eso es más o menos lo que se pide. Entonces, el desarrollo de software en sí busca ser adaptable, se busca medir lo que se hace, se busca auditar lo que se hace. El problema es que históricamente los contratos que se han utilizado, porque ya digo, porque el derecho de Internet o de tecnologías es una rama un pelín más específica, pues no ha tenido muy en consideración los cambios que suponía del mundo técnico. Entonces, mayormente los contratos cuando se tenía que hacer un desarrollo de un software, una página web, una aplicación, desarrollos a medida, se han movido en dos vertientes, el contrato cerrado o una bolsa de horas en plan time and materials. Problema de eso, y si queréis ahora podemos hablar un poco del tema, que son dos modalidades que no son muy ágiles, especialmente la primera, y que plantean problemas muy serios. Es decir, nosotros hemos visto contrato cerrado donde se dice tal desarrollador y tal cliente quieren que sea tal cosa, ahí está el objeto, en tal tiempo, por este importe y con determinadas particularidades. Y eso no se ha definido, por ejemplo, suficientemente el alcance. Es decir, cuando la tarea comenzaba, hasta dónde debía llegar. Y a medida que, por ejemplo, el desarrollo iba evolucionando, se empezaban a enviar correos electrónicos, ahora cámbiame esto, ahora añádeme aquello,
ahora un coste de hora que no estaba claro o no se quedó suficientemente claro sobrepasa eso, se empiezan a generar desviaciones en tiempos de entrega, o sea, empieza a haber un jaleo bastante generoso. Y hemos visto contratos de 200, 300, 400 mil euros con un problemón inmensísimo, porque al momento de entregar nadie estaba de acuerdo con lo que se entregaba o lo que se recibía con lo que se entregaba. El que lo recibía decía que faltaba mucho más de lo que se estaba entregando porque hay muchas cosas que se habían comentado durante ese periodo de tiempo de desarrollo que no se estaban haciendo y el otro consideraba que sí. Entonces ahí lo que llega el problema cuando ocurre esto es que normalmente eso es lo que hemos visto en contratos cerrados, es que el alcance está definido francamente mal, se ha hecho un objeto muy poco perfilado y además muy poco en bloque, o sea, sin decidir mínimamente las diferentes entregas ni las iteraciones ni nada. Y luego tienes un problema muy serio porque no sabes dónde cortar. tienes un problema francamente Sí, importante. sí. Mira, Salva nos comenta, mientras más grande sea el contrato, más cambios y riesgos hay. Exacto. O sea, y eso lo hemos visto y lo hemos experimentado y hemos intentado tener que salvar contratos cerrados donde tienes que hacer casi un anexo, que es un nuevo casi contrato, redefiniendo por completo el alcance para intentar llegar a un punto común que diga, oye, mira, yo voy a hacer Claro. hasta aquí para no invertir más horas y intentar solucionar eso. A Y ver, lo ¿se peor a puede? veces yo pienso también, Jorge, no es ¿Mm? simplemente el tema este, ¿no? Sino el desgaste del propio equipo, el project manager, que al final lo que hacen es contar y llevar Sí, una auditoría de todo lo que haces, y esto se convierte en un coste de reporting impresionante, cuando en realidad sí. Agile debería ir pues a sacar valor, ¿no? De hecho, o sea, muchas veces empiezan contratos de desarrollo solo en sector privado, que ya tienes esos problemas, pero también hemos visto el otro lado, es decir, contratos de desarrollo por parte de entidades públicas, que ahí los alcances a veces son, o sea, son los pliegos de prescripciones técnicas, que se dice el documento, que se llama el documento, con a veces a importes muy, muy ajustados, donde las ofertas que presentan los distintos participantes también son muy ajustadas a precio, y luego ahí tenemos un problemón inmensísimo con la meta, siempre constantemente se está moviendo. Y eso hemos visto algunos casos de años de desviaciones. Pero el presupuesto era el que era y luego tienes un problema muy serio porque, bueno, resolver a nivel con la administración puede tener implicaciones serias, sobre todo si uno se mueve un poco en el sector público, porque luego te puede, de alguna manera, según cómo lo hagas, te puede impedir volver a licitar y participar en licitaciones. Y ahí sí que es tema serio. O sea, que no, o sea, esto que voy a contar un poco hoy, que es un poco así las ideas básicas, no solo es aplicable entre empresas a nivel privado. Muchas de las administraciones públicas que licitan software, que cada vez es más común, también podrían aplicar algunas de estas cuestiones, porque los alcances ahí cambian también y luego tienes esos problemas que, bueno, que modificaciones de contrato en sector público son bastante más complejas de hacer que en el sector privado. Y luego el tema de la bolsa de horas, el problema que genera es las desconfianzas de si hay un abuso por parte de que se hagan más horas de las que correspondan, si se retrasen, si las desviaciones a nivel presupuestario aumentan mucho y existen esas reticencias. Suele ser una fórmula que puede funcionar un poco mejor, pero que también genera su casuística. ¿Vale? No sé si hay alguna cuestión, si queréis empezamos o sea, el cómo hacer, partiendo de eso, del contrato cerrado todo o una bolsa de horas, que es un poco lo más común. ¿Qué podemos cambiar? Y tampoco sin reinventar la rueda, luego hay fórmulas un poco más especiales, pero sin reinventar nada súper así novedoso. ¿Qué se puede hacer para un contrato de software que sea más adecuado a métodos ágiles? Yo lo he centrado en 5 grupos de ideas, para tampoco no hacerlo muy excesivo. Una es como muy básica, pero es francamente útil. Implementar sprints en el contrato. O sea, la idea de los sprints, plasmarla por escrito. Tiene toda una serie de ventajas que nosotros hemos visto y en algunos casos incluso sprints es una cosa que de tal día a día, sino que pondrás las diferentes iteraciones y desarrollos. Si se hace mínimamente bien, favorece la confianza entre las partes, porque tanto uno como el otro sabe hasta dónde tiene que llegar en distintas etapas, hasta dónde, si la cosa empieza a torcerse, dónde se puede uno relajar. Y cuando la cosa se tuerce mucho, facilita mucho lo que decía al inicio, que contratos donde el alcance se definió mal, que el importe era muy grande y la cosa empezó
a irse de madre en costes y en tiempo muy grande y luego nadie sabe dónde cortar, el sistema de sprints mínimamente bien establecido en un contrato hace súper sencillo el resolver. Es decir, el decir, oye, mira, estamos en el tercer sprint, lo que se ha entregado hasta ahora se ha abonado, pero la cosa no está funcionando, finalicemos esto a un 80% de calidad o a determinados niveles que se puedan determinar, pues hayan determinado internamente en el contrato, o sea, o se pacten ahora solo para ese caso, y lo dejamos aquí. Y al menos tienes eso, para una cosa muy... o sea, el cambio es muy sencillo, pero simplifica muchísimo adaptarse en el día a día. Hombre, a mí me parece poderosísimo, porque ya desde el simple hecho que un comercial, un director que están muy lejos del equipo tal vez entiendan el concepto de sprint y revisen el contrato sí. al final de cada sprint, pues ya asegura una tranquilidad. ¿No? O sea, hay de hecho un modelo de contrato que se creó por la Facultad de Derecho de la Universidad Noruega, o algo exactamente el nombre, pero que tiene un modelo de contrato basado en Agile, con la idea de tener un mínimo de básicos de derechos y obligaciones, una serie de cuestiones también más o menos sobre objeto, y luego tiene una serie de anexos Agile pensada en esa idea. De, oye, usted me define los sprints, pueden luego, a ver, se puede eso flexibilizar y facilita eso. En general son tres cosas. Afecta la duración del contrato. A vernos que también se puede vincular muchísimo a coste. Mínimamente te controla más el alcance, sobre todo mientras más se perfile con el suficiente detalle, pues tampoco sin cogerse en exceso. Y sobre todo lo que facilita es que cuando la cosa sale mal, es relativamente sencillo ver hasta dónde hay que llegar y no que te digan oye, esto era de más. Las trocitos o las porciones también, si hay alguna que no se ha definido suficientemente bien, son más pequeñas. Entonces eso también, Correcto. el O sea, riesgo... ya no te llega el riesgo al final del todo, ¿no? Exacto. Diciendo, No te ala, mira lo comes que pasó. todo el pastel, sino que te comes solo un trocito de riesgo. Entonces, alguno no se ha definido suficientemente bien y los tres primeros sprints han salido geniales. Y el último, por ejemplo, tenía un problema de definición de alcance o de costes o lo que sea. Bueno, a lo mejor solo es el 15 o el 20% del proyecto, que no es lo mismo que tener el 80 o el 85 comprometido. Entonces, en ese sentido, es el primer consejo un poco. Luego, son cláusulas que intenten el control presupuestario, que aquí también es una idea muy sencilla, o sea, tampoco no es inventar la rueda. A veces se adaptan más o menos a las metodologías ágiles, pero es el fijar máximos y mínimos. Aquí la idea es que eso aumenta certezas, es decir, oye, esto, por ejemplo, va a funcionar relativamente bien en bolsas de horas. Lanzará bolsa de hora a este coste y como hay siempre hay esa reticencia de, oye, ¿qué haces de más solo para facturarme más o lo que sea? Se dice, mira, se factura hasta un máximo de esto, pero se factura un mínimo de aquello. Entonces, el fijar mínimos máximos en costes es una buena idea y se puede establecer. Otra cosa que puede favorecer la agilidad del contrato en ese sentido es que también se haga en tiempo. O sea, el máximo mínimo se diga, va a ser un mínimo de 6 semanas de desarrollo y un máximo de 4 meses. Que también vincula siempre a la idea anterior de los sprints. Es decir, si no es un poco más complejo introducirlo. Pero también se puede vincular a eso. Los costes tenemos un máximo y un mínimo y también lo tenemos en tiempo. Y luego incluso a la cantidad de número de ítems que se puedan llegar a prever, ya sea en determinadas funciones, en determinados puntos de historia, en la cantidad de ítems que se puedan llegar a establecer o fijar como máximos mínimos. Entonces es una idea relativamente sencilla, no es tampoco reinventar la rueda, pero es implementarla conjuntamente a los sprints. Puede dar más certezas, más confianza, porque la gente sabe un poco cuál es el camino claro que hay que seguir. Y de nuevo, si algo sale mal, pues oye, se corta y se tira para atrás. Si se busca un contrato que todavía sea más adaptable, o sea, que todavía tenga mayor flexibilidad, se puede intentar vincular el coste de al final que se está abonando y demás, o bien por el sprint cada vez que se entrega o por ítems entregados. Entonces, por la cantidad se puedan hacer, mira, hay múltiples fórmulas de oye, queremos que esto no esté tan fijado porque no sabemos, por ejemplo, el alcance del proyecto ahora mismo de forma clara, tenemos solo una idea básica, se puede comenzar con estos dos sprints, puede favorecer la confianza entre las partes, sobre todo cuando no se conocen o todavía es un primer contrato, una primera relación. Si la cosa funciona y se ha creado lo mínimamente viable que funcione y las partes están contentas, se puede utilizar ese contrato de base
y desarrollar simplemente más la parte relativa a otros nuevos sprints que se puedan añadir con determinados ítems que se puedan incorporar en exceso o demás. Y por cada uno que se entregue se haga el pago. Es decir, es una idea bastante sencilla, no es nada especial, pero evita el problema del contrato cerrado, que es muy típico en software, de, oye, por este importe en esta fecha me haces esto. Y luego aquí internamente la gente lo que prevé hace 6 meses y lo que acaba en 6 meses después, va a haber muchos Luego, cambios. evidentemente, durante el proyecto a veces hay features o entregables que se hacen más Sí, importantes con el tiempo, ¿no? Que sí, igual a la empresa cliente le conviene que eso que estaba previsto en el sprint 5 se haga en el sprint 2. sí, por Y si completo. eso en el contrato estuviera incentivado, yo digo, jolín, sería un Es win-win. una, sí, es una fórmula. O sea, yo la comento más ahora, un poco más adelante, algo parecido a nivel de control de alcances y presupuestos. Si el cliente te solicita cambios en sprints o en determinadas funcionalidades, si esos cambios tienen un coste o no, es decir, si penalizan por ellos, si económicamente penalizan o no, o si no, por ejemplo, si se sugieren que el cambio sea muy similar a uno que ya está mínimamente dibujado, mínimamente establecido. Hacer sustituciones de uno por otro. Porque, por ejemplo, te has dado cuenta que una funcionalidad que estaba más retrasada le damos más importancia. O te encuentras en estas circunstancias, donde tienes a todo el mundo teletrabajando, los plazos de entrega empiezan a fastidiarse, tienes quizá que hacer ajustes de empleados que quizá sean problemáticos. Si has tenido un contrato de desarrollo a bloque, o sea, en plan, tienes que hacer esto en esta fecha en tal, tienes que intentar modificarlo, o sea, porque puedes tener un problema de que las circunstancias actuales te lo impiden y es un problema que nosotros hemos visto ya supuessto. Si tienes una estructura de este estilo, te da mucha flexibilidad y podrías decir, oye, mira, el sprint que estábamos haciendo, pues mira, es en el que resolvemos puntualmente hasta que aquí un mes retomamos la situación. Es decir, te puede dar más flexibilidad, es un poco la idea. Luego el tercer grupo, que también es una idea bastante sencilla y que a veces introduce un poco más, es jugar un poco la idea de penalizaciones y bonus. Es decir, regular mejor, no en plan una penalización en plan indemnización, si hay un retraso en pagos o si hay un retraso en entregas, pero así muy, muy básica, sino regular mejor en las que las entregas en tiempo o fuera de plazo se bonifiquen o se puedan penalizar de alguna manera. Entonces, ahí hay el problema de hay que definirlas bien. A efectos de definir bien tanto la calidad de lo que se entrega para que la gente esté segura de que tenga que llegar a unos mínimos, el cuándo se entregan, porque se pueden establecer bonificaciones o penalizaciones muy pronto y que el desarrollo tenga eso 4, 5, 6 meses y luego lo que pensamos hace 6 meses quizá no vemos que no era exactamente ideal, pero se pueden establecer que esa idea de bonus y de penalizaciones se revise, por ejemplo, tras cada sprint o tras cada dos. Entonces, que contractualmente digas, mira, ahí están estos mínimos o máximos de penalización y de bonificación. Pero cada par de sprints haremos o cada X ítems entregados, los revisaremos a efectos de actualizar internamente el contrato y hacerlo más flexible y más adaptable. Entonces, es una idea bastante sencilla, pero que también si se implementa bien puede favorecer entregas anteriores, que si hay que hacer ajustes de alguna desviación de tiempo, de coste, también sea más sencillo para el cliente. Entonces, es de nuevo una idea más. Aquí el problema es eso. Personalmente yo nunca he visto un contrato con bonificación, pero me encantaría saber si alguien en la sala lo vive o lo aplica. Sí, nosotros hemos redactado alguno. O sea, hemos hecho alguno. Silencio, silencio. No dicen nada. Pero bueno, menos Y de las mal. otras penalizaciones, algunos he visto eso sí, Y bueno, por no luego entregar. penalizaciones que se pasan por... que da igual, porque como has dicho, Sí, esa es otra a entregas veces. con desviaciones brutales y al final la penalización en una cláusula no sirve para nada, ¿no? Es Entonces, tan grande y es tan irreal la penalización que has planteado que al final ni uno, o sea, ni incentiva ni en un sentido ni en otro. O sea, al final la gente no se mueva, a no ser que una de las partes esté muy enquistada y definitivamente quiera ir ahí al problema. Entonces, buscar una cosa más razonable, en plan, no hay indemnizaciones inmensísimas que son irreales, que sabes que no van a funcionar, pero modos un poco más lógicos pueden funcionar. Pero vaya, si nosotros alguna vez hemos hecho de bonificaciones. Cuarto grupo que habíamos un poco pensado
voy en tiempo, ¿no? Más o menos, por mirarlo. Sí, Tomeu, tú dinos más o menos Creo que ya voy acabando por el lugar, cuánto nos más o queda. menos. Sí, yo creo 15 que minutillos, ¿no? sí, 15-10 minutos. Vale. El de alcance de resoluciones, en este caso. Aquí es, de nuevo, partiendo de la idea de sprints, se establece por ejemplo, se puede establecer, pero eso también hay que ver si interesa. Por ejemplo, puede ser un desarrollo que tenga X riesgos en tiempo o por los recursos que implica, que el cliente exija, no, mira, tras cada sprint quiero tener la opción de resolver, o sea, dar por finalizar el contrato. Y si eso ocurre, o sea, al final dejas en manos de una de las partes algo muy importante, que el restante que en principio se había previsto cobrar, se reciba que el desarrollador reciba un porcentaje como compensación por lo que se deja hacer. Entonces, lo he dicho, si hay 4 sprints y cada tras uno después de otro, el cliente tiene la opción de resolver, digamos que llega el segundo y decide, mira, no, por lo que sea no funciona o esto, o no queremos más, vuelve a la idea del primero, pues se puede decir, ok, no hay problema, lo resolvemos, pero habíamos hecho el desarrollo global, tenía un coste de 80.000 euros, hasta aquí solo hemos cobrado la mitad, pues por el resto, ya que tú me resuelves, me tienes que compensar con un 30% de lo que estaba pendiente de cobrar. Bueno, de nuevo, es una idea de, hemos tenido un problema, es normal tener ese tipo de problemas en desarrollos grandes y complejos y económicos, formulamos ideas un poco más dentro del contrato. Facilita en general, si eso va bien, que la gente entre con un poco más de confianza. Es un poco la idea. Variantes de eso, y entrar un poco lo que comentábamos antes, es que, por ejemplo, se le permite al cliente cambiar alcances, se han definido alcances relativamente bien. Lo lógico es que si eso se permite y se deja en manos del cliente, lo bueno es que tenga algún tipo de penalización o permita algún ajuste, porque te puede hacer un traje bastante guay. Pero, por ejemplo, solo te permiten hacer como cambios, o sea, sustituir ítems por ítems. En plan, no me puedes añadir cosas. Tienes que sustituir cosas que además tengan en alcance y esfuerzo sean similares. Es decir, yo sé que el número de horas y dentro del esquema general me cambias una ficha por otra, pero tienen unos valores similares. Entonces, bueno, se puede en función del entorno, se puede aceptar. No sé si alguien eso se lanzaría a hacerlo o no. Sí, ahí es complicado porque, claro, se presta a que cada parte va a sacar su arquitecto que va a decir, hombre, esto se puede hacer en el Sí. típico estimación, ¿no? Ahora O sea, venimos. esto ya es, si os fijáis, cada grupo hemos empezado con lo más básico, sencillo. La fórmula aquí, el grupo quinto, ya es un poco el más atrevido. O sea, cada vez implica que la relación entre proveedor y cliente es de mayor confianza, porque para llegar a ese tipo de soluciones necesitas tener ahí Correcto. más Sí. relación. O sea, alguien con justo que Pero, acabas de ¿sabes comenzar qué, Jorge? Yo a también trabajar. creo que confianza básica o básicamente Sí, sí, pero también tal vez el mismo nivel de entendimiento de sí, tecnología. sí, sí, sí. Porque, claro, imagínate que el cliente pues no entiende que, oye, pero te cambio este ítem y te pongo otro. Pero es que no es lo mismo. Sí, 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 no, no, para nada, para nada. O Entonces, sea, es niveles de entendimiento y comprensión y interna. madurez, yo diría, ¿no? Sí, sí. También Es decir, tecnológica. Sí. quizá con los 3 primeros bloques, el sprints, penalizaciones mínimamente lógicas, un poco la variedad de costes, cubres clientes que quizá no tengan muchísimo trato a nivel tecnológico, no tengan un nivel de conocimiento tan alto, y tú como desarrollador te proteges infinitamente más. Y al final también el otro gana, porque si algo sale mal, mira, es más fácil. Pero a partir de estas soluciones, pues empiezan a llegar ideas más creativas, también tienen algún riesgo más, obviamente, pero bueno, que según las circunstancias pueden llegar a serlo. Y una variante un poco distinta y ya incluso más agresiva en función de la situación es controlar tanto el alcance del contrato como los tiempos, haciendo una combinación un poco de todo. Aquí la idea es combinar tanto el precio por hora junto al precio por ítem. La idea, o sea, la finalidad de esta idea es un poco conseguir entregas más tempranas, controlar alcance y desviaciones. Y lo que se busca, y esta solución solo funciona en principio en proyectos donde se aclare el alcance global. O sea, que uno sepa que esto tiene un coste de 80.000 o 90.000 euros. Y lo que se intenta buscar es, en lugar de ponerle un precio hora fijo y más alto, dentro de lo que sea estándar, 50, 60, se pone un precio hora mucho más pequeñito, 15, 20 euros hora, por ejemplo. Pero lo que se pone es que cada ítem entregable se vincula al precio global y ahí ese precio por ítem si sea más grande de lo que quizás sería el de hora. Entonces, si por ejemplo hay una desviación muy grande en tiempo, se tendrá en consideración, o sea, puede dar una ventaja para el cliente, porque no le saldrá tan costosa a efectos de hora.
de que la hora que habrá pagado sea la de 15, no será la de 60, que sería tradicionalmente. Si hay una ventaja, si el desarrollador ha tenido mucho más tiempo y lo ha podido hacer antes, tiene una ventaja porque cobrará el precio ítem. Ese precio ítem sería más caro que el que normalmente cobraría por precio hora. Entonces, ha entregado el trabajo más antes, un poco más barato, pero proporcionalmente el precio hora le ha salido más alto. Claro, Este y si también la es... empresa cliente ha definido bien la prioridad, y aquí la figura del product owner es crucial, ¿no? Sí, Porque sí, sí, si la empresa tiene un buen product owner, pues genial, ¿no? Por pagar tal más cual. por el ítem entregado. Aquí Pero ya es el modelo donde definitivamente los dos conocen muy bien a qué juegan y se pueden llegar a situaciones donde eso se combina todo, tanto precio hora como precio ítem, y se hacen fórmulas que pueden ser favorables a los dos. Pero ya digo, esto es un poco más atrevido. Y luego ya acabando un poco, y ya luego voy a conclusiones, es en procesos legales, o sea, ya no tanto en cuestiones, ya en cuestión un poco más de transformación digital, que es un poco la parte que hablaba antes de lo que está haciendo el sector. El mundo ya le ha entrado con mucha fuerza. Son los conceptos muy relativamente vastos, o sea, no hay nada particular, sino simplemente se está teniendo en consideración el acercamiento al cliente de una forma más colaborativa y más centrándolo en él. Existe de hecho, al sector legal le gusta mucho poner legal a todo, o sea, hay el legal project manager, hay el legal operations, hay el legal design, o sea, todo es gestión de proyectos o operaciones o trabajo en equipo o diseño, son cosas que ya se hacen a otras escalas. Es más que nada la intervención de distintos perfiles, grupos mixtos y muy variados. Y, por ejemplo, pues la implementación de proyectos, pues hay gestores de proyectos, simplemente que el proyecto es pues redactar un contrato, por ejemplo. Ese es el proyecto en este caso. O que dos oficinas de un despacho mínimamente grande, pues se coordinen para un proyecto de privacidad. O operaciones legales es la figura que ha nacido un poco y que coordina, por ejemplo, a los que gestionan proyectos internamente. Es una figura que no es estrictamente jurídica, es decir, no tiene por qué ser incluso ser abogado, sino es el que proporciona todos los instrumentos de juego para que el despacho o los abogados hagan su trabajo jurídico adecuadamente. Es decir, es el que se preocupa de darle las herramientas tecnológicas que puedan ser útiles para hacer mejor su labor. Es el que coordina cuáles son los mejores equipos, cuáles pueden llegar a ser los mejores gestores de proyectos en ese sentido, cuáles son los recursos necesarios. O sea, es una figura que ha nacido, pero también está muy vinculada a esa adaptabilidad y ese método un poco más ágil. La idea de trabajo en equipo tampoco tiene mucha... A ver, no tiene mucha, no hay novedad, pero dentro del sector legal es como wow, es como welcome to el año 2000. O sea, es un poco muy rompedora, porque históricamente el abogado es muy unipersonal y muy individualista, porque se nos un poco enseña así. Entonces, hacer que abogados distintos, además el abogado es muy celoso de su conocimiento y de sus cosas, y compartirla con otros es un fastidio muy grande. Parece una tontería, pero dentro de despachos y demás es bastante común los silos de información. Entonces, eso no funciona mucho en metodologías, ¿sabes? Entonces, algo más de aplicar ese tipo de ideas es francamente útil. Y luego está el mundo del diseño legal, que es más que nada aplicar criterios a documentación jurídica, por ejemplo, un contrato, aplicar criterios de diseño, o sea, hacer las cosas con tipografías más adecuadas, utilizar espaciados, utilizar imágenes o desde emojis. Nosotros hemos hecho contratos con emojis y demás, porque nosotros trabajamos también en el sector del marketing de influencia, que es un mundo muy especial. Entonces, tenía sentido hacer un contrato jurídicamente riguroso y legal, pero con una fórmula más atractiva pues visualmente. claro, imagínate un influencer de TikTok con un Terms and Sí, sí. Conditions horrible, ¿no? Tiene que, Que yo tiene que ir lo he hecho algunas cuidándose. veces, pero hemos visto casos son conocidos casos de influencers enviando facturas mediante stories de Instagram, porque no entienden el concepto de factura. Entonces, Bueno, al menos es personal o no. bueno, luego te lo comparten porque no entienden que existe, no entienden el concepto de factura. De hecho, a algunos les cuesta entender el concepto de correo electrónico porque no es un medio que utilicen muy comúnmente, utilizan mucho más la mensajería o bien WhatsApp o la propia mensajería en las herramientas. O sea, esto, ya digo, son perfiles o sea, nosotros en ese ámbito tenemos clientes incluso de 16 años hacia arriba, es decir, que tienen que venir los padres a firmar. Entonces, en ese mundo tenía sentido, por ejemplo, coger un contrato para ellos y hacerlo aplicando usabilidad y diseño y hacerlo más sencillo. Más sencillo de entender, pero también de adaptar. Entonces, también entra en ese juego. Ujú.
Entonces, un poco el sector legal está un poco como el chiste este, del plan. Tengo la sensación de que Larry no llegó a entender qué quería decir lo de que hay que hacer una clase de Agile, pues está un poco así. A algunos lo entienden más claramente, en otros están en proceso de adaptación. Pero bueno, es verdad que el mundo de Agile en el sector jurídico ha pegado con fuerza. Por lo si alguien está ahí interesado en eso, el dar el salto al despachos o departamentos legales de cierto, o sea, de despachos medio, alto, alto, es un mundo ahora mismo con mucho interés ahí, definitivamente. Y más allá de tener la idiosincrasia del sector clara, no hay demasiadas particularidades. Entonces ya me doy conclusiones y luego pasamos a preguntas y quiz. Ahora mismo en contratos hay opciones para controlar mejor un poco lo que hemos visto, alcance, costes, duración, resolución, que son un poco así los básicos. Lo normal va a ser que se tire por un contrato cerrado o de bolsa de horas. Si el coste es grande y el tiempo de desarrollo es grande, el potencial también va a ser grande. Entonces, sin reinventar la rueda, se pueden hacer cosas. Esto parece el trabalenguas la segunda, pero esas opciones aumentan la confianza de las partes, es decir, hace que la gente esté más segura de hasta dónde voy a llegar, hasta dónde me puedo comprometer, qué pagaré o cuándo me lo entregarán. Pero hacer o implementar esas opciones en el contrato implica también más confianza entre las partes. Es decir, que se conozcan un poco o que entiendan un poco la situación o que no se conozcan, pero entiendan el riesgo que puede implicar ese desarrollo. Y al menos una de las dos partes, desarrollador o cliente, diga, oye, mira, no, queremos firmar esto así, con esto de los sprints, que quizá no lo llegan a entender, pero se puede intentar explicar bien. Eso puede favorecer la confianza como mínimo del que desarrolla y al menos le protege respecto a problemas. La idea es sin reinventar la rueda en el contrato, se pueden proteger mucho más, se puede hacer más garantista para la parte interesada. Sprints, máximos, mínimos, penalizaciones, jugar con esas ideas o bonificaciones. Y luego, mientras más conocimiento haya entre las partes y del entorno, se puede hacer mucho más. Y lo he dicho, en el sector legal y todo lo que sea transformación digital, hay un interés francamente grande en todo lo que sea Agile. Y ya digo, más hacia, o sea, no lo pensemos en el abogado unipersonal o despachos pequeñitos, porque no va a ser tan común ahí. Pero bueno, en despachos medio altos, definitivamente hay mucho interés. En los últimos 3, 4 años se está trabajando mucho y por tanto cualquiera que quiera aplicar allí su conocimiento también tiene una buena opción. Y bueno, más que nada eso, gracias por la invitación y cualquier pregunta que tengáis. Vamos para allá. Gracias a ti. Pues venga, Si queréis... si alguien tiene comentarios, preguntas sí. para Jorge. A ver. Yo voy aprovechando, bueno, para decir algo que no dije al inicio, y es que estamos ahora, bueno, este evento está enmarcado dentro de la comunidad Agile and Lean Balears y lo hemos también unido a la iniciativa Tech Spirit Mallorca, que hemos lanzado todas las comunidades tecnológicas de Mallorca unidas para poder, pues, colaborar de forma ágil y mucho mejor y reutilizar. Bueno, cada uno en vez de buscar sponsors, pues así compartimos sponsors y, por ejemplo, como hoy que tenemos Zoom, una cuenta gracias a un sponsor común para todos los meetups. Y bueno, tengo que dar gracias al sponsor, que es Zoom, y Cloudinary, que es la empresa también que nos ayuda a organizar esto. Bueno, y bueno. No sé si la gente se ha quedado con menos ganas o más ganas de hacer contratos ágiles. Buenas. No lo sé. Creo que hay alguien que pide. Hola. Buenas. ¿Sí? ¿Se me oye? Sí. Vale. ¿Qué tal? Mira, bueno, aparte de a ver si el modelo de contrato que has expuesto antes, que basado en Agile, a ver si lo puedes poner a disposición para que le echemos un vistazo, ¿vale? Sí, y segundo, indicar, yo estoy como Project Manager en una consultora IT y muchas veces nos encontramos en que el sector público es un poquito difícil a lo mejor de intentar reorganizar. Imposible. Okay. Qué diplomático eres, Alba. A ver, uno intenta hacer como puede. Y no sé, te vendría a preguntar, sé que la respuesta va a ser que no, pero ¿algún martillo, varita mágica o algo así para cambiar el foco?
O sea, en ese caso, en el el que contrato. hemos tocado, o sea, nosotros nos movemos más obviamente en el sector privado, pero es verdad que yo he hecho bastante contratación pública y tal vez llegan consultas de contratos públicos en su vertiente tecnológica y bueno, te encuentras esos problemas, porque es que te piden Internet Explorer 8 Ya, en sí, 2020 sí, y lo hemos que, tenido. ostras, chaval, que a lo mejor quizá no es el... Nada, a partir de la versión ¿sabes? X, Mucha formación y educación en ese sentido, o sea, que la gente que prepara esos pliegos, o todos los técnicos, tenga más conocimiento y se les pueda ayudar un poco más. Pero eso es obviamente de largo plazo. El truco, la bala mágica aquí es si alguna de esas prescripciones técnicas pueden llegar a condicionar la contratación en un sentido u otro que perjudique a la proporcionalidad y a la igualdad de las partes que intervienen, lo que hace es impugnar el pliego. Es decir, que el pliego en sí no es correcto y demás por X cláusula y eso hay, o sea, el que participa, incluso asociaciones que representen derechos colectivos de determinadas de agrupaciones o sectores, lo que pueden hacer es impugnar un pliego, es decir que las reglas del juego consideramos que no son legales por tal y por tal. Y si se argumenta, por ejemplo, el hecho de que me obliguen a utilizar tecnologías que ahora mismo están obsoletas y que el proyecto esté vinculado a eso, o que los criterios aplicables para obtener puntos y demás vinculen determinadas circunstancias. Eso es una fórmula más de martillo. sí. Tiene un problema, que es que si uno lo hace directamente, el que licita, se gana la mala cara, es el que siempre me viene a tocar las narices, Así entonces es. te van ahí. La fórmula para compensar eso es que quien hace esas impugnaciones son agrupaciones de empresas. Entonces no tiene que exponerse el licitador en sí, sino quien le representa. Pues existe, la ley lo permite y desde no hace demasiado, pero desde los últimos cambios de 2017 se puede. Y es que tu agrupación empresarial representa tus derechos colectivos a nivel económico y dentro del sector y considera que determinados contratos no se ajustan a la realidad que entiende el sector y por tanto consideramos. Esa es la fórmula un poco más... Y eso bien jugado, si le sumas medios de comunicación, es una fórmula un poco así de martillo y hacha, pero a lo mejor es que a veces no puede quedar otra fórmula mientras aplicas la más de largo plazo. Bueno, Vale, Esa es la de única acuerdo. teoría que sí. muchas veces. De acuerdo, pues gracias. ¿No? Venga. Gracias, Alba, por la pregunta. ¿Alguien más tiene comentarios, preguntas respecto a este tema? Y si no, pues vamos a darle la palabra a Marco. Marco Antonio, no sé de dónde estás, ya te he perdido de vista. Estoy aquí. Aquí estás, aquí. Venga. Muy bien. Voy a compartir también la pantalla. Lo primero. Poner la presentación. Vale. Muy bien. Pues me vais a permitir, bueno, primero decir que es un placer estar aquí con todos vosotros y con todas vosotras. Y lo que os decía, me vais a permitir que empiece contándoos un poco de mi historia personal respecto a esto de las organizaciones TIEL, que es de lo que voy a hablar yo. En 2004 escribí un libro que se titulaba, o se titula todavía, D3D, un enfoque integral de la dirección de empresas. Y este libro fue la aplicación pionera de la teoría integral de Ken Wilber a la dirección de empresas y organizaciones. Para el que no sea friki de la filosofía, Ken Wilber es el filósofo más importante probablemente de nuestro tiempo. Y su teoría integral, que como su nombre indica, lo que hace es analizar cualquier cuestión desde un enfoque lo más amplio posible, desde el mayor número de perspectivas y de prismas posible, pues se ha aplicado ya a todos los ámbitos del saber humano. De manera que hay, pues, por ejemplo, psicología integral, educación integral, política integral, espiritualidad integral, hay hasta pan integral, ¿no? Y bueno, mi teoría fue la aplicación, repito, de esa teoría integral a lo que es el management, ¿no? Y esa teoría mía surge pues, de una reacción al modelo de dirección de empresas convencional, con el que yo pues, no me sentía demasiado conforme y yo quería pues, explicar en mis clases pues,
otros valores, otra manera de trabajar, otras maneras de trabajar, otras formas de hacer negocios. En definitiva, yo lo que quería es transmitir que otra empresa era posible. Yo en aquel entonces pues me veía como una especie de Quijote luchando contra el gigante invencible que era el paradigma de gestión establecido, y como mucho creía que el modelo que yo había creado pues podía atraer a unos pocos iluminados, y efectivamente pues fue algo así. El libro tuvo buena aceptación, pero para un grupo muy reducido, digamos, de conversos, ¿no? De gente que ya estaba en esa onda y que, por tanto, pues ya les estabas hablando de cosas de valores que ellos compartían, en definitiva. Hoy, 15 años después, estoy acabando un nuevo libro sobre el tema, esta vez en inglés, para abrirme más a la comunidad anglosajona, y creo que el paradigma de gestión integral que propone la organización TIL, veremos, inspirado, no coge como elemento central la teoría integral, pero sí está basado en algunos aspectos fundamentales de la teoría integral. Es mucho más que una teoría de gestión, que otra teoría de gestión. Para mí, ese modelo que proponen de organizaciones TIL es, para mí, un nuevo paradigma. Es una nueva manera de gestionar organizaciones, y yo creo que es el modelo de organización que se va a imponer en el futuro a nivel global. Me diréis, ¿cómo puedo ser tan rotundo? ¿Cómo puedo conocer el futuro si ni siquiera tengo una bola de cristal? Pues en realidad es que no hace falta una. Como dijo el escritor de ciencia ficción William Gibson, el futuro ya está aquí, aunque no esté uniformemente distribuido. La teoría de Laloux, la teoría de organizaciones TIL, que dio a conocer Rick Laloux en el libro Reinventando las organizaciones, se basa en la psicología del desarrollo y en modelos como la dinámica espiral. Y esas teorías de psicología del desarrollo parten del supuesto de que los individuos, las sociedades y las organizaciones, en definitiva, pues estamos evolucionando constantemente hacia niveles cada vez mayores de conciencia. Entonces, si nosotros nos fijamos en lo que están haciendo las organizaciones más vanguardistas, las sociedades más vanguardistas, pues podremos determinar un poco en qué dirección nos vamos a dirigir. Y realmente yo creo que todo lo que están haciendo este cada vez mayor número de organizaciones postconvencionales, organizaciones postburocráticas, organizaciones vanguardistas, es una especie de revolución silenciosa. Yo la llamo la revolución silenciosa, porque digamos que a la chita callando se está haciendo cada vez más grande y está poniendo cada vez en mayor peligro, digamos, al modelo convencional de organización de empresas. Hay varias teorías, a ver, ¿dónde está esto? Como las organizaciones TIL, de las que... pero también hay otras teorías, digamos, relacionadas y que vienen a contar cosas muy parecidas, las mismas, o que apuntan en la misma dirección. Teorías como las de el capitalismo consciente, la holocracia, la sociocracia, el movimiento de responsive organizations, mi propia teoría de 3D, pues están sentando, digamos, las bases de un nuevo paradigma de administración, yo creo que altamente disruptivo, y que cada vez más empresas, y muchas de ellas muy importantes, y tenéis una selección de empresas, no sé si son las más representativas, pero muchas de ellas pues sí son empresas que os suenan, ¿no? Y entonces, para ver que esto va en serio, os he puesto algunas de las empresas más importantes que definitivamente apuestan por esto. Empresas como Netflix, empresas como Spotify, empresas como Whole Foods, la cadena americana de supermercados de productos orgánicos, que es propiedad de Amazon, empresas como Zappos, que es el mayor distribuidor de calzado por Internet, también propiedad de Amazon,
el gigante no está aquí, ¿no? Pero sí, dime. Sí, Marco, aquí tengo que preguntarte, porque uno de mis sueños era visitar todas estas empresas que menciona Lalú en el libro, ¿no? Y darme como un sabático de decir, mira, yo solo estoy aquí para ver. Entonces te quería preguntar si tú alguna vez has estado en alguna organización, ya sea de visitante o de, no sé. Si yo estoy en contacto, ya te comentaba que yo en mi libro, pues, que estoy escribiendo ahora un libro nuevo, y para este libro he analizado más de 60 organizaciones, que podríamos llamar conscientes, TIEL o como les quieras llamar, que están un poco en esa vanguardia. Y en algunos casos, pues, he estado en la empresa, en otros casos, pues, tengo una relación muy directa con el líder de la organización. Por tanto, muchas de estas empresas las conozco con bastante profundidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, es cierto que esto va en serio, ¿no? Aquí una empresa que no he puesto en el listado es una empresa que se llama Haier, que es una empresa que es el líder mundial en temas de electrodomésticos hoy por hoy, la empresa más grande de electrodomésticos mundial. Es una empresa china que tiene 70.000 empleados. Es decir, no estamos hablando de 4 frikis en un garaje, en una startup o en una empresa tecnológica formada por 10 personas, ¿no? Estamos hablando de empresas muy grandes en muchos casos, ¿no? Entonces, para mí eso es un indicativo de que esto va en serio, de que no solo afecta a sectores como el de la tecnología, sino que pues aquí hay ejemplos de cualquier tipo de sector. Por ejemplo, Morningstar es la empresa más importante del mundo en tema de procesamiento de tomate. Pues si habéis comido una pizza en Estados Unidos, habéis comido seguro productos Morningstar, y es una empresa pues de producción dura, o Fabi, sí, una empresa industrial. Entonces, vemos aquí muchos ejemplos que no tienen nada que ver con la tecnología y que son muy de la vieja guardia, ¿no? Y que están empleando estas filosofías y estas metodologías pues realmente disruptivas. Y que también pues tenemos varios ejemplos ya aquí en Mallorca de empresas que están implantando este tipo de metodologías. Empresas como, por ejemplo, Cineciutat, que yo estoy trabajando con ella, o Brújula, por ejemplo, que es una empresa que probablemente muchos de vosotros conozcáis, que es una empresa tecnológica que hace aplicaciones para el sector turístico. Entonces, hay empresas de gran importancia, de gran calado, que ya están implantando este tipo de cosas, y hay empresas que llevan media vida con esto, empresas como W.L. Gore, que es la fabricante del Gore-Tex, ¿no? Pues ellos llevan desde los años 70, mediados de los 70, con metodologías de self-management, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que es por eso le llamo yo una revolución silenciosa, porque la gente no se da cuenta todavía del calado que esto está teniendo y de que esto está pasando por todos los países del mundo. Una de las cosas que a mí me interesaba subrayar en mi libro es de que esto es internacional, es global, no es solo para empresas del norte de Europa y de Estados Unidos, que son la mayoría que aparecen en el libro de Lalú, sino que esto está pasando en Perú. Yo he estado trabajando con empresas como Presto Perú, que es de la cadena de tintorerías Presto, empresas de Colombia, empresas de Brasil, ¿no? Senco, la empresa brasileña, es una de las pioneras en esto, ¿no? Entonces, digamos que el alcance de este tipo de cosas pues es muy grande, ¿no? Entonces, para mí lo que está claro es que el modelo tradicional se hunde. Fue inventado hace más de 2 siglos, durante la Revolución Industrial, para dirigir a trabajadores básicamente con poca educación, fundamentalmente analfabetos, con métodos autoritarios, burocráticos, y cumplió su labor. Funcionó muy bien, digamos. No es que esté criticando yo el modelo tradicional. El modelo tradicional ha sido maravilloso para esos propósitos y probablemente fuera el mejor modelo para esas circunstancias, ¿no?
Bueno, algunos empresarios te dirán que les sigue funcionando, bueno, obviamente hasta antes de esta crisis, tal vez, ¿no? Creo que es lo sí. que... Bueno, les sigue funcionando porque no han probado otro mejor, ¿no? Si es aquello de busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo, pues hay nuevos modelos, todos. Ahora hablaré un poco de limitaciones del modelo convencional. Yo creo que el modelo convencional es un modelo simplemente inútil para un mundo VUCA, un mundo como en el que vivimos, ¿no? En el que vienen circunstancias tan imprevistas como esta crisis, esta pandemia que estamos sufriendo en estos momentos. ¿Quién podía, digamos, prever una tragedia de la magnitud que estamos viviendo a nivel internacional? Entonces, necesitas empresas mucho más ágiles, mucho más flexibles, con mucha mayor capacidad de respuesta ante estos cambios. Si tú tienes un sistema burocrático en que tienes que pedir permiso a las altas instancias de la empresa para sacar un bolígrafo del almacén, pues evidentemente no es el mejor modelo para funcionar en este tipo de entornos. Ese modelo funciona muy bien en entornos estables, en entornos predecibles, pero ya os digo, es para mí totalmente muy limitado, por llamarlo de una manera, digamos, no extrema, para un mundo volátil, un mundo incierto, un mundo complejo, un mundo ambiguo, que está caracterizado por el cambio incesante. Necesitamos otro tipo de modelos mucho más ágiles, ¿no? Y sobre todo, yo creo que la principal razón por la cual el modelo actual no funciona es el tema de los empleados, ¿no? El estudio más importante que hay, desde mi punto de vista, en el mundo sobre el compromiso de los empleados es el informe global del estado del trabajo de Gallup, el State of the Global Workplace Report. Se lleva a cabo desde 2009 en más de 150 países, con aproximadamente ya 180 millones de empleados estudiados. O sea, no está mal como muestra, ¿no? 180 millones. Sus resultados son absolutamente devastadores. En todo el mundo, el porcentaje de adultos que trabajan a tiempo completo y están comprometidos en el trabajo es solo del 15%. Gente que está comprometido con su trabajo y con su empresa. El resto va a trabajar todas las mañanas, pero hace tiempo que se rindieron mentalmente, ¿no? El 85% de los empleados no están comprometidos. Y no reman todo lo fuerte que puedan, y en cuanto el jefe se da la vuelta, dejan de remar a lo mejor. Pero es que hay un porcentaje de 32% de empleados, que se dice pronto, están activamente descomprometidos. Eso significa que estos empleados no solo es que no remen todo lo fuerte que debieran remar, es que se dedican a hacer, en cuanto pueden, agujeros en la barca para que la barca se hunda, ¿no? Entonces, para mí esos resultados son una clara señal de que nuestro sistema está en bancarrota. Y, además, pues ese sistema pues cada vez genera un mayor rechazo social por su irresponsabilidad, por su falta de ética, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas nuevas teorías son en realidad una reacción a ese modelo que no responde a lo que necesitan las empresas y lo que necesita nuestra sociedad. Os voy a poner esta slide en la que, digamos, recojo lo que es la tesis central del libro de Laloux, Reinventing Organization, Reinventando las Organizaciones, en que él cuenta lo que son las organizaciones. Él habla de que a lo largo, basándose en esas teorías, sobre todo en la teoría integral de Wilber y el modelo de dinámica espiral integral, él lo que hace es aplicar ese modelo de dinámica espiral integral de evolución de las personas y de evolución de las sociedades a las empresas. Y haciendo esta aplicación, él concluye pues, que las empresas evolucionan y han evolucionado a lo largo del tiempo en, digamos, 5 niveles, ¿no? De manera que hemos pasado que estos 5 niveles los podemos encontrar hoy en día. Hay empresas en cada uno de estos niveles. Menos empresas en los niveles inferiores y en los niveles superiores y más empresas en los niveles, digamos, de por en medio, que es donde, digamos, está
el mayor número de empresas. Y en cuanto os explique un poco en qué consiste cada uno de los niveles, veréis que seguro que vosotros identificáis vuestra empresa en uno de estos niveles por sus características. El primer nivel, digamos, es el nivel de organizaciones, llamémoslas primitivas, autocráticas. El modelo de Laloux y el modelo de dinámica espiral lo que hace es poner etiquetas, digamos, de colores, ¿no? Por tanto, serían las empresas rojas, ¿no? Las empresas se caracterizan por ser empresas muy arcaicas en su sistema de gestión y, sobre todo, muy autocráticas, con un jefe muy fuerte, con un modelo basado en el ordeno y mando a base de látigo, ¿no? Estos modelos evolucionaron hacia unos modelos de empresa más tradicional o de organización más tradicional, burocráticos, tomando como referencia, por ejemplo, la Iglesia, en primer lugar, los ejércitos y los gobiernos hoy en día pues, son grandes representantes de ese modelo burocrático. A ese modelo Laloux le llama empresas ámbar, que fueron los que crearon la jerarquía, crearon el modelo de organización formal. Y que otra de las grandes aportaciones de ese modelo tradicional es, digamos, la gestión por procesos, digamos, ir especializando a la gente en hacer procesos muy determinados. Tú te dedicas a marketing, tú te dedicas a finanzas y tú te dedicas a administración, por ejemplo, ¿no? Luego las empresas siguieron evolucionando. Hoy en día podemos encontrar muchas empresas dentro de este modelo burocrático, ¿vale? Pero ya tenemos muchas más empresas en el siguiente nivel, que es el modelo de organización moderna y de organización competitiva. Y ahí, pues, un poco el modelo sería el de las multinacionales, el de las grandes corporaciones, que son empresas muy profesionalizadas, y sería el nivel naranja. Aquí, sobre todo, pues, digamos que cada nivel es para adaptarse mejor al entorno en el que se encuentran. En un entorno de mucha competencia hay que ser más innovador, hay que ser más rápido, hay que adaptarse mejor a las necesidades del cliente. Por tanto, los sistemas tan altamente burocráticos que tiene el nivel anterior, pues no son los mejores, ¿no? Y entonces aparecen, digamos, innovaciones dentro de este nivel, como es la propia gestión de la innovación, como es la meritocracia, el ascenso en función de los méritos, no por ser hijo de vas a estar en tal nivel, que es algo más propio de estas empresas tradicionales, más antiguas. Y ese modelo es, digamos, el dominante en la actualidad. Estamos en ese modelo, y cada nivel, pues bueno, tiene sus limitaciones, ¿no? Y las limitaciones de ese nivel, que son las que he expuesto anteriormente, de falta de compromiso de los empleados, de todavía excesiva burocracia y excesiva jerarquía y, por tanto, falta de agilidad para responder a los cambios del entorno. Y luego, pues, falta un poco rechazo social con respecto a ese modelo de organizativo, pues van apareciendo los modelos, llamémosles, postconvencionales. El primero es el de las empresas verdes, que es un nivel ya postmoderno, y en el que aquí lo que se busca es un modelo de empresa mucho más igualitaria, que ya trata de romper, por tanto, con esa jerarquía. Son empresas más basadas en los valores, son empresas que dan mucho poder a los empleados, son empresas en las que la cultura es muy importante y el, digamos, encaje entre la persona y la cultura de la organización también es importantísimo, y son empresas, sobre todo, que también le dan mucha importancia a los aspectos, al impacto externo de la organización, a la responsabilidad social de la empresa. Tienen un enfoque mucho más amplio de stakeholders, ya no solo les preocupa la satisfacción del accionista y como mucho la satisfacción del cliente, buscan ya la satisfacción de un mayor número de stakeholders. Y luego ya tenemos las empresas... Marco, una pregunta aquí, porque he visto en tu anterior slide que tú mencionabas Agile dentro de las organizaciones naranjas. Sí. Management 3.0, claro, se adaptan a la empresa moderna competitiva.
Con lo cual sabemos a qué se refieren en términos de comportamientos, ¿no? ¿Qué comportamientos tendría, por ejemplo, una organización verde que no estaría en una organización naranja? Bueno, puntualizo lo del Agile. El Agile, para mí, la mayor parte de empresas que utilizan Agile están en el nivel naranja. Y el Agile originalmente surge dentro de este paradigma, dentro de esta filosofía de empresa competitiva. Es decir, el Agile se crea para ser más competitivos, para ser más ágiles, para ser más respondientes a las necesidades de nuestros clientes. Por tanto, es absolutamente naranja. Pero eso no quiere decir que Agile lo utilicen muchas empresas verdes y muchas empresas teal, porque se ajusta perfectamente e incluso, desde mi punto de vista, funciona mejor dentro del paradigma verde o dentro del paradigma teal, ¿vale? Entonces, yo te decía antes, cuando charlábamos anteriormente, que para mí Agile es el gran caballo de Troya para hacer evolucionar a las empresas a sus niveles anteriores. Porque de repente hacen ver a esas empresas que, oye, el dar libertad a los empleados funciona, y que no se dedican a tumbarse a la barzola ni a escaquearse, si hay una buena cultura organizacional y un buen ambiente en la organización. Y, por tanto, empoderar a los empleados, crear equipos autogestionados, funciona y es lo que el secreto del modelo Agile, en definitiva, ¿no? Entonces, eso está haciendo que esas empresas que vienen de ese paradigma, digamos, estén más abiertas a los mensajes que están dando esos paradigmas que son más evolucionados y que les cuesta a las empresas naranjas todavía entenderlos, verlos, ¿no? Entonces, para mí, Agile empieza desde el naranja, pero digamos que casi se ajusta mejor a empresas de tipo verde y a empresas de tipo teal. Respondiendo a tu pregunta, las empresas verdes, el problema de la empresa verde es que para mí es una empresa siempre en transición entre el naranja y el verde. Las organizaciones verdes, para mí, por antonomasia, son las típicas comunidades de intención, las ecoaldeas, comunidades espirituales, este tipo de organizaciones en las que ahí sí que definitivamente todas las personas tienen el mismo peso, se tratan de escuchar todas las voces, no son en absoluto jerárquicas, son muy heterárquicas, es decir, no hay una jerarquía en absoluto y eso les da problemas también, ¿no? Entonces, son para este tipo de... el verde puro es difícil de encontrar en empresas. Por una razón fundamental, porque el verde puro, desde mi punto de vista, tiene un problema también de ineficiencia y tiene un problema también, esa visión verde del mundo, de incluso problema con el propio concepto de empresa, como una organización orientada a la consecución de beneficios, ¿vale? Entonces, tienen ahí muchos problemas, digamos, filosóficos, ¿no? Metafísicos sobre quiénes somos y entonces la mayor parte de empresas verdes que existen son empresas que tienen mucho de naranja también, ¿vale? No existe la empresa puramente verde o es muy rara encontrar la empresa puramente verde. Encontramos muchas organizaciones sí que puramente verde, ¿no? Y luego el teal, el nivel teal, surge como respuesta, digamos, para superar las limitaciones del naranja y también del verde, por supuesto, ¿no? Y por eso yo creo que es el modelo más evolucionado hoy por hoy. Entonces, ¿cómo son estas organizaciones teal? Bueno, pues tienen una serie de características fundamentales. La LU enumera 3. Yo no estoy súper conforme con estas 3 características como elementos definitorios de lo que son, de lo que es una organización teal, pero bueno, voy a seguir con las características de la LU y luego haré mis puntualizaciones, ¿no? La primera de las características de las organizaciones teal, y probablemente la más sexy, la que llama más la atención a la gente y la más chocante, ¿no? Es el tema de el self-management, ¿no? El modelo teal sostiene que la jerarquía no funciona y que es mejor un sistema de autogestión, ¿no?
Y eso implica cargarse a la figura del jefe, que era imprescindible en el modelo tradicional. Y estoy hablando de organizaciones. Cuando yo hablo de una organización TL, estoy hablando de una self-managed organization. Es decir, de una organización que va mucho más allá del Agile, no tiene equipos autogestionados. La autogestión lo tiene en todos los niveles de la organización. Igual hay un líder arriba, un CEO, pero ya no hay más jefes dentro de la organización. Y muchas de estas empresas es que no tienen ni CEO, ¿vale? Digamos las más avanzadas o las más vanguardistas. Entonces, para muchos de vosotros que estáis viendo esto, es decir, una organización absolutamente sin jefes, un mundo sin jefes, pues puede parecer un paraíso. Y para otros, pues le puede sonar como una anarquía. Si estáis pensando en anarquía, tendréis razón. Porque anarquía, la etimología de la palabra anarquía en griego significa, viene de arcos y significa sin jefes, pero no sin orden, ¿no? Esta es la clave de este tipo de empresas y de este tipo de modelos. La anarquía en este tipo de empresas no significa que nadie esté a cargo, sino que todo el mundo está a cargo. Que todo el mundo se responsabiliza y se compromete con su área de trabajo y con la buena marcha de toda la organización. Entonces, estas organizaciones utilizan modelos de gobernanza o de creación propia, pero sobre todo ya existen modelos de gobernanza, digamos, estandarizados, como la sociocracia clásica, como la sociocracia 3.0, que es una mezcla entre la sociocracia clásica y metodologías ágiles, está muy inspirada en metodologías ágiles, o la holocracia. Y tienen reglas súper precisas de cómo realizar el trabajo, cómo se toman las decisiones, cómo se definen los roles, cómo se distribuyen las tareas, cómo se resuelven los conflictos, porque todo eso es absolutamente necesario. Es decir, si en una empresa, en el modelo tradicional, por ejemplo, el conflicto, ¿quién lo resuelve? Pues me voy a papá jefe y le digo, papá, que ese me ha pegado, o que ese no está haciendo su trabajo. Bien, y eso me está afectando a mí. Y papá jefe toma las decisiones. Es un modelo muy paternalista. Aquí no. Aquí estamos trabajando con adultos en toda la organización y entonces tienes que tener un sistema de gestión de conflictos claramente, digamos, estandarizado para que haya una manera de gestionar esas situaciones en las que yo no mando más que tú. Por tanto, mi criterio no puede, digamos, imponerse sobre el tuyo. Luego, temas de cómo se pagan los salarios. En estas empresas estamos hablando, si son empresas sin jefes, significa que son empresas en la que en muchos casos, en muchas de estas organizaciones, los trabajadores deciden su propio salario. De forma conjunta o incluso de forma individual. Deciden cuándo cojo vacaciones y cuántas vacaciones cojo. Definen su horario de trabajo. Que esto parecía que era algo imposible, y que hay que llegar, lo primero que tienes que hacer en la empresa es llegar y fichar, y ahora estamos todos teletrabajando. Los que estamos teletrabajando, que yo sepa, en nuestras organizaciones se están hundiendo por nuestra culpa. Pues se están hundiendo por otras razones, ¿no? Pero no porque nosotros no estemos teletrabajando, porque estemos teletrabajando mal, ¿no? Entonces, digamos, la situación en la que nos encontramos también es otro facilitador, ¿no? Dentro del problemón en el que estamos metidos, pues tenemos que sacar lo bueno. Hemos hecho una, digamos, prueba a escala mundial de la eficacia del teletrabajo, ¿no? Entonces, ya volver al viejo sistema de fichar, pues yo ya creo que después cuando volvamos a nuestras empresas, como que va a ser un poco extraño. Parece extraño. Ahora, y bueno, yo hay días que estoy... Bueno, yo llevo teletrabajando casi toda mi vida, pero los profesores universitarios, pues, o autogestionándome más que teletrabajando, toda mi vida autogestionándome en una organización muy burocrática como son las universidades, pero tienen ese componente más avanzado de dejarnos mucho libertad a los profesores para autogestionarnos y yo lo que veo pues es eso, no es un caos la universidad. Si hay algo por lo que se
de lo que no tiene problemas la universidad es de ser una organización desorganizada, ¿no? Digamos que allí funciona todo súper burocráticamente y súper claro y la gente, en definitiva, pues cumple con su trabajo aunque tenga mucha libertad, ¿no? Entonces, ese es uno de los componentes fundamentales y hay que entender que estas empresas están utilizando tecnologías de gestión muy avanzadas como esos métodos tipo holacracia, sociocracia, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, ya no hace falta ni reinventar la rueda, es decir, ¿cómo monto yo una empresa autogestionada? Pues basta con que te vayas y te hagas un cursito de sociocracia o de holacracia y ya te dicen todo de cómo montar la empresa. Y esas empresas funcionan increíblemente. Es decir, yo cuando empecé a, digamos, trabajar en reuniones y demás con métodos holocráticos, es que es un antes y un después. Que es otro paradigma y que es infinitamente más eficiente, ¿no? Entonces, no es que esté hablando yo aquí de cosas etéreas, evidentemente no tengo tiempo para entrar en el detalle de cómo se hace y tal, pero no son cosas etéreas, son cosas ya muy concretas, son modelos muy basados en la práctica, no son pajas mentales que nos hacemos algunos académicos, sino que son cosas que están aplicando las empresas y que funcionan. La segunda característica es que estos modelos son modelos holísticos. Las organizaciones TL, el modelo TL es un modelo holístico. El modelo tradicional nos ha hecho creer que la empresa es una realidad básicamente unidimensional. Tiene una sola dimensión. Aquí es donde yo creo que el modelo de Laloux se queda corto. Cuando Laloux habla de que las organizaciones TL son holísticas, se está refiriendo exclusivamente a que las personas tienen la capacidad de acudir a su puesto de trabajo y aportar la totalidad, digamos, de su ser. Es decir, por ejemplo, no tengo que llegar a la oficina y colgar mi corazón en el perchero porque a mí se me paga para tomar decisiones racionales, no decisiones emocionales. Es un poco una de las bases del modelo tradicional de empresarial, ¿no? En cambio, en estas empresas tratan de que la persona pues, pueda expresar sus emociones, pueda expresar su espiritualidad, pueda expresar todas esas facetas de nosotros mismos que en el modelo tradicional pues lo teníamos que dejar para cuando salíamos de la empresa. Sin embargo, yo creo que cuando hablamos de ese aspecto holístico tenemos que ir mucho más allá, ¿no? Y el modelo integral pues va mucho más allá de esto. Es en el que yo baso mi teoría. Entonces, el modelo tradicional, repito, se basa en que la empresa es una realidad de una sola dimensión. Que todo está supeditado a un solo fin, que es la maximización del beneficio. Todo lo demás se tiene que subordinar a eso. ¿Vale? Y mi modelo y la teoría integral niega esa monodimensionalidad de los objetivos empresariales. Porque yo creo que es ontológicamente incorrecto. Es decir, si tú te pones a analizar todos los modelos integrales que existen sobre cualquier aspecto del saber humano, si nosotros miramos toda la historia de la filosofía, pues modelos integrales que se han creado, desde Platón con praxis, esis y poiesis, a Aristóteles, verdad, bondad, belleza, unidad, hay un montón, ¿no? Todos no son de una sola dimensión, la dimensión material, sino que tienen 3 o 4 dimensiones, y eso es lo que dice la teoría integral. La teoría integral habla de las 3 grandes dimensiones de la existencia humana. Y entonces, yo le he aplicado la dirección de empresas, o al management, y yo digo que hay 3 dimensiones fundamentales del management, y que, por tanto, la empresa o la organización es una realidad tridimensional. Estas 3 dimensiones son la dimensión científica, la dimensión artística y la dimensión ética. La dimensión científica es la dimensión tecnoeconómica. Su objetivo es maximizar el valor económico de la empresa o de la organización, ¿no? A través de la calidad, a través de la productividad, a través de la rentabilidad, a través de lo financiero, y es la hegemónica y la única o la final del modelo tradicional, ¿vale? Pero luego hay otras 2 dimensiones,
que si no las tengo bien, digamos, desarrolladas en mi empresa no va a funcionar bien. La siguiente dimensión es la dimensión artística. Es la dimensión de desarrollo de las empresas. El propósito de esta dimensión es el desarrollo de la organización, el desarrollo de los productos, de sus productos y el desarrollo de sus miembros, de las personas de la organización. Si la dimensión científica se refiere al presente, si no hago bien esos aspectos, si no te doy calidad, si no soy productivo, si no gestiono mis finanzas adecuadamente, voy a tener que cerrar el chiringuito, ¿vale? Por tanto, no puedo sobrevivir en el día a día. La dimensión artística se refiere al futuro de la organización. Es la dimensión de la creatividad, de la imaginación, de la intuición, de tratar de reinventarnos. Es el resultado de nuestro impulso evolutivo para salir de la zona de confort y para hacer cosas nuevas. Y si no tienes esa dimensión bien desarrollada, pues no tienes futuro. Vendrá otro que te pasará por la derecha, ¿vale? O por la izquierda, ¿vale? Luego está la dimensión ética, ¿eh? También la dimensión artística es la dimensión de la diversión, es una dimensión también muy emocional, la dimensión de la pasión, porque hay que ir a trabajar con cara de estreñidos, ¿no? Entonces, es otro aspecto fundamental de esa dimensión artística. Luego está la dimensión ética. La dimensión ética es la dimensión moral de la empresa o de la organización. Su objetivo es guiar a la organización en base a principios éticos, a valores como la honestidad, la responsabilidad social, el respeto por el medio ambiente, lo que sea, ¿no? La transparencia, etc. Y su objetivo final, cada dimensión tiene un objetivo, la dimensión científica tiene maximización del beneficio, la dimensión artística el desarrollo, la dimensión ética sería contribuir al bien común, ¿no? Uh-huh. Y la ética la pongo en la base del triángulo porque la ética para mí no es que sea más importante que las otras, pero sí que es una especie de metadimensión a la que las demás deben estar subordinadas. Porque marca los límites de lo que está bien y de lo que está mal, de lo que debe hacerse y de lo que no. Por tanto, digamos que para tomar decisiones científicas necesitas acudir al final a la ética. Vaya. Bueno, ¿cómo hago para maximizar, para ganar más dinero? Pues puedes hacerlo éticamente o no éticamente. Uh-huh. La dimensión artística, pues lo mismo. Al final, para crear algo nuevo, lo estamos viendo con la tecnología, etcétera, etcétera, las consecuencias éticas que pueden tener cada uno de esos avances tecnológicos, ¿no? Y la ciencia y el arte te dicen el qué, no te dicen el por qué, ¿no? Es la ética el que te dice el por qué, ¿vale? La ciencia es el saber qué, el arte es el saber cómo y la ética es el saber por qué, ¿vale? Entonces, esas son las tres dimensiones de la dirección de empresas, del management, y esas tres dimensiones tienen que estar equilibradas. Cada una de ellas, digamos que es independiente, que tiene sus propias reglas y que tiene que tener la misma importancia que las otras, ni más ni menos. En un momento determinado le podemos dar más importancia a lo económico y en otros a apostar por el futuro y en otros aspectos éticos, pero más o menos tiene que estar equilibrado. El triángulo tiene que ser equilátero, no puede ser isósceles, no puede ser escaleno, porque entonces las cosas nos van a ir mal, ¿no? Es decir, va a crear problemas estos, sociales, con el cliente, con los empleados, con lo que sea, ¿vale? Entonces, estas son las tres dimensiones. Pero estas tres dimensiones, al final, son cuatro. Los cuatro fantásticos que yo llamo. La ciencia, el arte y la ética se unen en una cuarta dimensión, que es la dimensión espiritual. Es la dimensión, digamos, integral, que integra a las otras dimensiones en un todo unificado. Digamos que las gestiona, que está por encima de ellas, y que trata de tomar decisiones con respecto a el equilibrio de estas tres dimensiones, ¿no? Entonces, esta dimensión espiritual tiene, digamos que, dos subdimensiones. La primera es la del propósito,
Propósito es el que marca la dirección de la organización, hacia dónde vamos, ¿vale? Y quiénes somos. Y luego, la creación de comunidad, para crear una cohesión interna dentro de la empresa. Entonces, esa dimensión espiritual tiene esos dos aspectos fundamentales. Por tanto, una organización sería una comunidad de propósito, un conjunto de personas que realizan tareas, que desempeñan roles para conseguir un propósito común, ¿vale? Y esto nos lleva a la tercera de las características que tienen que tener las organizaciones TIEL, que es la de propósito. El objetivo de las organizaciones no es el beneficio, sino es alcanzar un propósito. El propósito es el jefe de la organización. Y todas las personas son en realidad, en los modelos, este es el modelo de For Purpose Enterprise, y ellos lo que hacen es que cada persona es un agente de propósito. No les llaman empleados, les llaman agentes de propósito. Gente que realizan sus tareas para contribuir a ese propósito de la organización. Y tienen esa visión súper amplia en la que agente de propósito puede ser cualquiera, puede ser un empleado, puede ser incluso un proveedor, puede ser incluso un cliente, ¿no? Que está, digamos, co-creando contigo para innovar en la organización. Es decir, tienen ese concepto amplio en el que ya rompen incluso con las fronteras de lo que es interno y de lo que es externo. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo de subordinación al propósito. Está la empresa Patagonia, que a lo mejor alguno de vosotros conozcáis. Es una empresa de ropa estadounidense que se centra en fabricar ropa para montañismo, senderismo y este tipo de cosas, y cuyo propósito, como lo definen ellos, es implementar soluciones a la crisis ambiental a través de la empresa, ¿no? Entonces, el fundador de esta empresa es una persona, una enamorada de la naturaleza, senderista, montañista, etcétera, etcétera, Yvon Chouinard, y él desde siempre ha tenido un compromiso medioambiental muy grande. Entonces, tienen por ejemplo, esta campaña sacaron en un Black Friday. En medio del Black Friday sacan este anuncio, que es un poco, los que lo estáis leyendo, diréis, esto es el anti-marketing, ¿no? Porque dice, don't buy this jacket. Y no es una chaqueta North Face, es una chaqueta, aunque no se vea mucho, Patagonia. No compres mis chaquetas. Porque ellos son conscientes de que esta espiral en la que está metido y sumergido el mundo consumista de comprar, tirar, comprar, pues no es lo mejor para el medio ambiente. Y aunque ellos tratan de reducir su huella medioambiental al máximo, pues saben que no es suficiente todo lo que hagan, ¿no? Entonces, lo que han hecho es que han desarrollado un programa de warm wear en el que tú puedes mandar tu chaqueta vieja de Patagonia y ellos te la reparan. ¿Me ha hecho un 7 en la chaqueta? Pues se la mando y ellos me la reparan y me la dejan como nueva, ¿vale? Y así no tienes que comprar una nueva, ¿vale? Entonces, esa es un poco la filosofía de este tipo de empresas, ¿no? El propósito es lo fundamental. El quién soy, a qué me dedico y cuál es mi visión de futuro, eso es lo que realmente mueve mi negocio, ¿no? Y eso parece que va en contra del negocio, ¿no? Pero a pesar de que las ganancias, pues, o la maximización del beneficio es una de las dimensiones solamente, y no la más importante, que buscan estas empresas, algunos estudios muy importantes ya han demostrado que este tipo de empresas ganan incluso más dinero que las convencionales. Hay un libro que ya es antiguo, que se llama Firms of Endearment, que ha hecho el estudio más importante, que ese estudio, aunque el libro ya es antiguo, se ha ido actualizando y ha habido otra gente que ha replicado el mismo estudio mucho más actualmente, con datos mucho más actuales, y salen más o menos los mismos resultados. Entonces, ellos lo que hacen es comparar lo que ellos llaman Firms of Endearment, empresas que encariñan. Ellos hacen un juego de palabras con la expresión sajona Terms of Endearment, que son términos cariñosos, lo que yo le digo a mis hijos, cariño, a mi mujer, ¿no? Este tipo de expresiones, tesoro, ¿no? Son Terms of Endearment. Y ellos le pusieron este título de Firms of Endearment. Y ellos lo que hicieron es identificar cuáles son una serie de empresas
que entran dentro de esas características de Firms of Endearment, que podrían ser muchas de las empresas que puse en mi listado. En su listado está empresas como Whole Foods, como Southwest Airlines, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y lo compararon con el índice bursátil, con la media del índice bursátil americano, con el Standard & Poor's 500, y luego también con otro índice, con otro número de empresas, que es el Good to Great, que es un libro también muy famoso de las empresas, digamos, que tenían las mejores estrategias, las empresas que se estaban haciendo más grandes en los últimos años. Es un libro de Jim Collins y había pues, empresas como Google, como, no sé. Y entonces vemos que simplemente en el intervalo de 3 años, es decir, si yo invirtiera hoy 1 euro en cada una de estas empresas, ¿cuánto dinero tendría en 3 años? ¿Cuál hubiera sido mi rentabilidad? Y vemos que en cualquiera de esos intervalos de tiempo, a 3 años, 5 años, 10 años, 15 años, las Firms of Endearment, sean internacionales o sean americanas, ganan de goleada al resto de empresas. Por tanto, es una gran demostración de que estas empresas, aunque no están obsesionadas con la maximización del beneficio, le dan la importancia que se merece simplemente, pues consiguen al final mejores resultados. Y eso, pues, para mí, no es nada sorprendente. Marco, que diga, bueno, aquí hablamos de 3 años en adelante, cuando estamos hablando de algunas startups que ya al tercer año se quieren hacer un exit y vender, ¿no? Entonces, entiendo que, claro, aquí yo reflexiono un poco en el pensar en largo plazo como que ha ido en detrimento en los últimos años y como que admiramos a aquellas empresas que realmente no crean valor más allá de 2 o 3 años. De hecho, no sabemos si han creado valor porque se han sido vendidas y el CEO está muy contento de haber vendido y se va. Entonces, claro. Es un poco esa cultura del pelotazo. Yo quiero dar el pelotazo con mi empresa y quiero hacerme multimillonario vendiendo mi empresa a 2 o 3 años. No tengo ahí una visión, un propósito de futuro de quiero contribuir a hacer algo para la humanidad o para lo que sea, ¿no? Entonces, eso es otro de los grandes problemas del modelo convencional que nos lleva a ese tipo. Yo creo que eso al final es una disfunción, no es la mayoría de empresarios no piensan así, pero sí que existe un poco esa cultura del pelotazo, y lo que sí que existe claramente, que tú lo estás diciendo, es que cada vez las empresas duran menos, pero no solo por las pocas que dan el pelotazo y lo venden en 3 años, sino que si nosotros miramos, y hay muchos estudios que, digamos, miran las empresas pues, más grandes del mundo, el ranking de las empresas más grandes, si nosotros comparamos el ranking de hace 50 años con el ranking de hace 20, pues era parecido. Pero en la actualidad probablemente no hay ya casi ninguna de esas empresas de que hace 20 años estaban en el top 10, ya no hay ninguna. Incluso cada vez las empresas duran menos, ¿no? Es decir, resultado de la innovación, pero resultado también de que las empresas cada vez son menos resilientes, ¿no? Es decir, cada vez tenemos menos capacidad de resistir a los embates que nos encontramos, ¿no? Porque es cierto que el entorno cada vez es más duro, ¿no? Entonces, tenemos que desarrollar fórmulas para que sean más resilientes las empresas, ¿no? Y estas empresas, en muchos casos, las empresas que empezaron con estas metodologías y con estas filosofías son empresas que llevan muchos años, ¿no? Exacto. Elisa tiene aquí un comentario en el chat, no sé si lo puedes ver, Marco, si no te lo leo. Sí, léemelo porque estoy con la presentación, sí, y la tengo, o si no, Elisa, si quieres comentarlo tú. Dice, si no recuerdo mal, la Lu, aunque hablaba de estos estadios que comentabas, no consideraba que las prácticas de estadios inferiores al TEAL no tuvieran cosas positivas. ¿No sería un buen modelo organizativo el que te permita tener la capacidad de adaptarte constantemente a las necesidades de tus clientes, seleccionando las prácticas naranjas, verdes, TEAL, que te permitan responder mejor a esas necesidades, teniendo, por supuesto, tu propósito como brújula? Muy buen comentario. Me voy a ir a ver, que me he perdido, ¿dónde está? Al modelo de la LU. Entonces, lo que dice la dinámica espiral es que
las personas, las organizaciones, las sociedades, vamos evolucionando hacia niveles cada vez mayores. Pero fijaos lo que... Perdón. Os voy a poner el modelo de dinámica espiral y me encanta este dibujo porque lo que expresa este dibujo es que a medida que tú vas evolucionando, vas trascendiendo el nivel anterior pero incluyéndolo a la vez. Es decir, si tú estás en un nivel de conciencia naranja, incluyes el beige, incluyes el púrpura, incluyes el rojo, incluyes el azul, ¿eh? El ámbar que llama Lalou, ¿vale? Porque este es el modelo de dinámica espiral clásico y Lalou utiliza el integral. Entonces, es perfecto lo que has dicho. Es decir, si yo soy una organización TIEL, tengo que tener la capacidad de escuchar y de gestionarme por valores y de incluir todas las voces dentro de la organización del verde. Tengo que tener la capacidad de innovación y la eficiencia de las empresas naranjas. Tengo que tener el orden de las empresas ámbar. Tengo que tener incluso aspectos del nivel rojo, ¿no? De la rebeldía del nivel rojo, la capacidad de romper con lo establecido y de saltarse las normas del nivel rojo. Es decir, cada uno de estos niveles tiene aspectos sanos que tenemos que integrar y algunos aspectos que pueden ser más patológicos que tenemos que superar. Hay que superar lo patológico y hay que integrar lo sano, ¿no? Esto ya me suena más bien a una familia, ¿no? Una sociedad normal. Sí, claro. Es decir, aquí lo que hacemos es evolucionar, que yo creo que lo que tiene los niveles TIEL en adelante, porque luego hay más niveles, lo que pasa es que a nivel de organizaciones todavía no están desarrollados, pero sí que hay más niveles de conciencia a nivel individuos, ¿no? Hay muchos más niveles de conciencia, pero son muy minoritarios. Marco, solo una cosa que yo ya sé que se está pasando el tiempo, es decir, quería... Sí. Gracias a todos por estar. Obviamente es interesante el tema, pero sí, unos 10 minutos más y terminaremos. Vale. Pues lo que comentaba, que lo bueno que tiene el nivel TIEL es que incluye a todos los niveles anteriores. Es decir, la organización, si tú creas una organización verde, digamos que rompe con lo naranja y dice, todo lo naranja es malo. Yo voy a reinventar la empresa y la voy a hacer de una manera distinta, ¿no? En cambio, las organizaciones TIEL, digamos que integran lo bueno de los niveles anteriores, ¿eh? Por eso es un modelo organizativo, digamos que no tiene que reinventar la rueda, sino que de allí lo que evolucionando en algunos aspectos, pero integrando todo lo anterior. Claro, de ahí de lo que decías, que allá él es como ese caballo de Troya que entra para mover un poco a la empresa hacia otros niveles, ¿no? Efectivamente. Pues gracias por el comentario, Elena. Elisa, perdona. Elisa. Y bueno, perdón que haya tenido que cortar. Si alguno más tiene comentarios, dudas, preguntas, tenemos todavía unos 3 minutillos. ¿Qué os ha parecido? ¿Alguien ha tenido experiencia con alguna de las empresas que aplican este tipo de metodologías? ¿O se ha atrevido a usar alguno de las prácticas, por ejemplo, de cómo llegar al consenso, ¿no? Con temas de holacracia, que me pareció muy interesante? Sí. Ahí ya dejo un poco el micrófono, no sé si están o no. Tomeu, tú que estás en el tema Agile, ¿qué piensas de...? No, yo sobre todo he seguido el tema de sociocracia 3.0, holacracia, y la verdad es que es difícil encontrar, como decías, Marco, empresas que realmente incluso tengan un modelo puro TIL, sobre todo, eso es muy difícil de ver, pero incluso ese modelo verde también es complicado, es decir, se ven matices de naranja en según qué momentos verde. Una pregunta que te quería hacer,
precisamente del estudio que comentabas sobre el nivel de compromiso, ¿no? Sí. de los empleados. ¿Qué aspecto crees que hace que las organizaciones TIL o incluso verdes son capaces de conseguir ese nivel de compromiso mayor? ¿Qué es lo que diferencia de las otras? ¿Qué crees que destacarías? Bueno, el tema de que no estás creando un sistema jerárquico en que básicamente es un sistema que se basa en la desconfianza del empleado, de que hay gente más cualificada para tomar decisiones que las personas que están realizando su trabajo en el día a día y que son realmente los que saben hacer su trabajo mejor. Que hace falta un papá o una mamá jefe que tome decisiones y que nos supervise y que nos... Entonces, ese aspecto de mayor libertad, de autorrealización, de crecimiento personal, yo creo que es fundamental, ¿no? Y también, bueno, aspectos como el que este tipo de organizaciones, al darte tanta libertad, digamos que tú puedes, las organizaciones, por ejemplo, tú has hablado de la sociocracia, de la holocracia, digamos que la gente allí lo que hace es desempeñar roles y tú eliges los roles que desempeñas, ¿no? Entonces, a lo mejor yo estoy realizando tareas administrativas y estoy en administración, pero a mí me encanta el tema de, yo qué sé, pues de redes sociales y me presento voluntario para llevar las redes sociales de la empresa. Y en una empresa tradicional te dirán, no, ese no es tu departamento. O sea, pues estás en administración, eso es de marketing, ¿no? En cambio aquí no habría ningún problema, ¿no? Sí. De llevar, digamos, distintos sombreros, ¿no? Tú realizas distintos roles para contribuir al propósito de la organización. Y eso, pues realmente es muy motivante para muchos trabajadores que tenemos, la mayor parte de nosotros, digamos, intereses muy, muy variados, ¿no? Entonces, ese grado de libertad que dan ese tipo de organizaciones yo creo que es fundamental para aumentar el grado de compromiso de los trabajadores. Por eso, esos resultados para mí no son en absoluto sorprendentes. Hay el propio estudio de Gallup habla de que el compromiso de los empleados en ese tipo de organizaciones, TIEL o como les quieras llamar, no hablan de organizaciones TIEL, sube hasta el 75%, ¿no? Entonces, es un resultado de esto, de que la gente se siente comprometida con el propósito de la empresa, se siente que la organización es algo suyo, que la organización le da libertad, que la organización le trata como un ser humano adulto, etcétera, etcétera. Y luego ya no hablemos de los clientes. Yo creo que ahí la gran diferencia es los clientes. Yo, por ejemplo, en Cineciutat, a mí me sorprende muchísimo que comentarios de muchos socios de Cineciutat, ¿no? Y yo soy socio de Cineciutat, fundador y lo que queráis, y a lo mejor yo no llego tan lejos de ellos. Hay muchísimos socios de Cineciutat que dicen, yo no voy a otro cine que no sea Cineciutat, porque es mi cine. Entonces, si la película que llevo todo el año esperando que se estrene, la estrenan en otro cine que no sea Cineciutat, yo me espero a verla por Netflix o por Filmin, ¿no? Entonces, es ese grado de compromiso con la empresa, porque sabes que la empresa representa al final tus valores. ¿Por qué Patagonia va tan bien económicamente? Porque la gente está dispuesta a pagar un sobreprecio por una empresa tan comprometida con el medio ambiente. Porque yo soy una persona profundamente comprometida con el medio ambiente y prefiero comprar de esa empresa que de esta otra, ¿no? Entonces, ese es el secreto de estas organizaciones, que tienen un grado de fidelidad de clientes y de empleados tremendo. Exacto, sí. Sí. Juan nos pregunta, creo en la polivalencia en los empleados y la confianza que la organización les atribuye. Aumenta el compromiso con la empresa aportando más valor en su trabajo. Totalmente de acuerdo. Es que de hecho hay todo un mercado de cómo hacer movimientos horizontales de carrera. O sea, imagínalo, ¿no? Es que es una barrera, es realmente difícil moverte. Claro. Cuando es como has cogido en una dirección, pues ya está, nadie te saca de ahí. Claro. Que además va más en sintonía con los tiempos que vivimos, ¿no? Es decir, ese modelo de hiperespecialización, digamos, tradicional. Yo me acuerdo que yo en mi libro, en la contraportada,
empiezo definiéndome como oficial de todo y maestro de nada. Y es una especie de alusión a mi madre, que venía y siempre me criticaba o trataba de reconducirme por el buen camino, porque yo era súper inquieto y jugaba tenis y hacía cómics y hacía pelis y a lo mejor no dedicaba enfócate, tiempo niño. a estudiar, y ella lo que quería es que estudiara y tal, y me decía, tú vas a ser oficial de todo y maestro de nada. Estaba siempre haciendo 20 cosas a la vez, ¿no? Entonces, esa fue un poco mi manera de demostrarle que ser oficial de todo y maestro de nada probablemente es mejor en los tiempos que corren, ¿no? Hay modelos que hablan de selección del tipo T, ¿no? Del ser humano tipo T, ¿no? O del candidato tipo T, que significa una persona con una especialización muy grande, es decir, que ha profundizado mucho en un tema, pero que luego a la vez también es multidisciplinar, ¿no? Entonces, en el entorno en que vivimos, en el que el 50% de puestos de trabajo van a desaparecer por el efecto de la inteligencia artificial y de las nuevas tecnologías, etcétera, etcétera, más vale que seas multidisciplinar, más vale que domines distintos palos y tu empresa va a sacar mucho más provecho de esa persona multidisciplinar que es capaz de tomar decisiones teniendo en cuenta más variables que exclusivamente una variable, porque yo solo sé de números y de ahí no me saques, ¿no? Tona, ¿quieres participar? Hay otra pregunta, veo, sobre el liderazgo distribuido, de Elisa, que dice que el liderazgo distribuido requiere un esfuerzo brutal de coordinación y no siempre las empresas y profesionales están preparados. Hablo en grandes empresas. Oigo a alguien hablar. Sí, claro, es otras reglas de juego. El tema es que el liderazgo distribuido significa que la gente, de forma natural y de forma orgánica, lidera proyectos o cosas que a ella, porque ella es la persona más preparada, porque ella es la que más sabe de este tema, porque ella es la persona que le está poniendo más ganas, porque a ella se le ha ocurrido esta idea, porque, en definitiva, por experiencia, por voluntad, decide liderar una cosa, ¿no? Entonces, ese liderazgo surge naturalmente, ¿vale? Y estas empresas lo que hacen es facultar ese tipo de cosas. Que si a alguien se le ocurre una idea, tratar de que esa persona, pues, digamos, ayudarla, apoyarla organizativamente para que esa idea la lleve a cabo y darle la libertad necesaria y darle el poder necesario, ¿no? Para llevar a cabo ese aspecto. Entonces, hace falta, más que un esfuerzo brutal de coordinación, crear la cultura adecuada. Al principio tienes que un poco, digamos, estar apoyando a la gente, impulsándola, etcétera, etcétera, porque están acostumbrados a venir de un mundo totalmente distinto, ¿no? En el que mis ideas no se tienen en cuenta, mis iniciativas no se tienen en cuenta. Entonces, lo que tienes que hacer es crear la cultura adecuada para que ese tipo de cosas se puedan producir. Por eso las estructuras estas holocráticas y sociocráticas son estructuras en círculo, en que los círculos, digamos, surgen espontáneamente y se crean y se destruyen o desaparecen cuando ha acabado su propósito. Es decir, son organizaciones muy orgánicas, ¿no? Digamos, la metáfora que se suele poner es la del ser vivos. Seres vivos, no son como máquinas, que es el modelo tradicional. Tú eres una máquina, una especie de robot con engranajes perfectamente sincronizados y cada uno se dedica a una cosa, en plan Charles Chaplin en tiempos modernos, sino que tú eres un ser vivo en el que pues cada parte va funcionando autónomamente. Y los pulmones o el sistema respiratorio no le tiene que pedir permiso al sistema nervioso para funcionar, ¿no? Exacto. Y claro, como dice Lucía, hay que desarrollar otras competencias más soft. Es importantísimo el tema este de creación de cultura y de desarrollar aspectos como la comunicación no violenta,
como la capacidad de colaboración, como la gestión adecuada de conflictos, es decir, habilidades soft, hay que trabajarlas muchísimo. El espíritu emprendedor, todos estos aspectos hay que trabajarlos. Bueno, yo creo que vamos a aprovechar que a la gente le interesa el tema para igual deciros que tenemos un tablero Trello en el que podéis sugerir nuevos temas para próximos meetups. Así que los pondremos en los comentarios de este evento. Y bueno, así tendréis la oportunidad pues, de explayaros y de tener más tiempo de discutir algunos conceptos, porque como dijo Marco, para explicar algunas de las cosas podríamos estar una hora entera, sí. Algunas de las prácticas. Igual hacerlo a través de taller también creo que sería interesante. Entonces, bueno, vamos a dar por hoy concluida el meetup. Daros las gracias a todos por la asistencia. Gracias a Jorge, que ha tenido ya que irse hace un ratito. Y muchísimas gracias, Marco, por estar aquí. A vosotros, un por placer. Tu pasión y por compartir pues, todo lo que sientes. Y a vuestra disposición. Venga. Muchas gracias, Pep. Gracias, Juan. Gracias, Lucía. A todos. Gracias, Elisa. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.